Una vez más, muchísimas gracias a todos los que apartaron este tiempo para compartir esta celebración con nosotros. Nos sentimos enormemente honrados. Es una enorme bendición poder contar con su presencia y que disfrutemos juntos esta celebración que, ¿saben? Más que la celebración de que cumplamos un año más o no, estamos celebrando la plenitud. ¿Amén o no amén? Estamos celebrando plenitud. ¿Amén o no amén? La plenitud de Él que lo llena todo en todo. En otras palabras, aquí no hay nadie con nada vacío. Amén. Amén. Lo vacío no tiene lugar delante de la presencia del Señor porque su plenitud lo llena todo y en todo. ¿Cuántos lo creen? No existen vacíos, no existe un corazón vacío para que Él se declara su Hijo. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Y saben, la palabra plenitud, una palabra interesante, muy interesante, particularmente interesante. Los que me conocen saben que soy curioso y me gusta conectar como con los orígenes de las cosas, ¿sí? A ver, la palabra plenitud aparece no más de 17 veces en el Nuevo Testamento. Aparece como completo, ¿sí? Básicamente, completo, lleno. Pero, diga conmigo, pero la palabra o la Biblia no fue escrita necesariamente por griegos. Y la definición del Nuevo Testamento deriva de una palabra griega, pero no fue escrita por griegos. Solo que el griego era el idioma del momento para cuando se escribía el Nuevo Testamento. Si nos vamos al Antiguo Testamento, a donde estaba la cosmovisión que posteriormente escribió todas las cartas, todos los libros, notaremos que no existe una palabra con la que se pueda traducir un no plenitud. Los hebreos no escribían palabras vacías, definían conceptos. Diga que está a su lado, definían conceptos. En otras palabras, plenitud no es algo que yo pueda definir en una palabra o con una traducción literal o buscando el diccionario de la Real Academia Española. Básicamente, plenitud es un concepto. Lo más parecido que hay en el Antiguo Testamento o que define el concepto de plenitud es la palabra shalom. Usted la ha escuchado nombrar bastante, ¿sí o no? Yo les prometo, hermano, ser breve. Es más, voy a activar un temporizador. Me dijeron que no me pasara de 2 horas. Así que no se preocupe que no me paso de ahí. Y como ya nadie ve novelas, ¿verdad? Ahora todos tienen Netflix. Yo no creo que usted se preocupe por lo que pasen después de las 9 de la noche. Ahora, la palabra shalom es otra palabra también interesante. Todos la traducimos literalmente como paz porque se volvió tradición en la congregación, ¿sí o no? Pero la palabra shalom tiene una raíz importante. Es la misma palabra o la misma raíz etimológica para definir shulam o shalem, ¿sí? Perdonen mi pronunciación, pero ustedes saben que soy buen venezolano latino que se come las R, las L y las S. Así que no voy a pronunciarlo perfecto, pero hago el intento. La palabra shalom comparte raíz etimológica con shulam o con shalem. Sígame aquí para que podamos comprender el concepto de esto. Shalem significa justicia, completo, pagado por completo. Shulam, significa pagado completo. Shalem significa completar o retribuir. De la unión de estas palabras sale shalom, que se define como paz, pero no porque necesariamente haya ausencia de conflictos, sino porque es un estado de plenitud en el que no se debe absolutamente nada. ¿Se entiende? En otras palabras, es un estado de plenitud en donde no hay deudas, no se generan deudas emocionales, no se generan deudas temperamentales, donde no hay deudas. Quizá a nosotros todos la palabra deuda nos causa aversión porque pensamos de una en deber dinero o deber plata, pero ¿sabe? Las deudas realmente complejas y complicadas son aquellas que empeñan algo mucho más que dinero. Hay un dicho muy famoso que dice: prefiero deber dinero que deber un favor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el dinero al final de cuentas se cuantifica y se paga, pero cuando tú debes un favor, si no es a la persona indicada, tú no sabes cuándo terminas de pagarlo, ¿sí o no? Entonces, en este sentido, es escrito esto de saldado, pagado. La palabra que expresó Cristo cuando entregó su espíritu en aquella cruz del Calvario, ¿cuál fue? Seguro usted lo ha escuchado un montón de veces. Una palabra que se traduce como pagado es por completo. El Señor estaba hablando, imagínense, en un momento donde literalmente había sido despojado de todo lo que un hombre podría tener, hablando de un hombre natural. Y Él en ese momento dijo: consumado es, estoy pleno, estoy completo, fue pagada la deuda por completo. Entonces esto obviamente difiere de cómo podemos entender plenitud o deuda saldada, ¿sí o no?
Porque cuando hablamos plenitud en el argot cristiano, porque lo querramos reconocer o no, a ver, ¿cuántos aquí hay que somos creyentes? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Levante la mano, a ver. Somos mayoría, ¿sí o no? A ver, levante la mano si hay un amigo, alguna persona que quizá no comparta nuestra fe. Hay muy pocos. En otras palabras, la mayoría conocemos este lenguaje cristiano, ¿sí o no? Este argot. En nuestro argot cristiano, para nosotros la palabra bendición y plenitud tiene que ver con caminar bajo cielos abiertos, con que todo me salga bien, ¿sí o no? Hermano, me acuerdo de un muchacho de la iglesia que dijo, si es de Dios que sea eterno, y al día siguiente terminó. Básicamente en el argot cristiano consideramos que si yo camino y todo me sale bien, entonces Dios está dejando que fluya y es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ahora dígale eso a Jesucristo en el Getsemaní, que dijo, si puede por favor pasa de mí esta copa, cuando estaba sudando sangre. Pero él estaba a punto, había tomado la decisión de traer libertad a usted y a mí. ¿Me está siguiendo? No era precisamente lo que quería en términos humanos naturales, pero era lo que nosotros necesitábamos. ¿Se entiende? ¿Amén o no amén? En el origen, o buscando el origen de la palabra plenitud, tenemos que irnos al principio. Diga conmigo, al principio. Y siempre, hermano, siempre cuando queremos descubrir algo nuevo en el Señor, siempre le digo algo, que no se trata de un lugar a donde ir, sino un sitio a donde volver. ¿Se acuerdan? Y básicamente cuando nosotros nos remontamos al Génesis, voy a pasarlo así rapidito, porque les prometí ser breve. Cuando nos volvemos rapidito a Génesis, recordamos 70 personas que entraron como la familia de Jacob en Egipto. Usted lo recuerda, ¿verdad? Y para hacerles el cuento largo corto, pasaron un par de años, unos cuantos siglos, y pasado un tiempo, llega por fin la profecía de la libertad del pueblo a través de Moisés, de un libertador, ¿sí? ¿Me sigue? Así que Moisés le dice al pueblo, ¿sabes qué? El Señor dijo que hasta aquí, que se acabó, y comienza todo este proceso de demandas de Moisés al faraón para libertar al pueblo, y el pueblo por fin logra salir de Egipto con una serie de situaciones. Usted lo sabe mejor que yo. Acá los muchachos dramatizaron ese momento en el que pasada la medianoche le dijeron tienen que irse, y les tocó salir con los panes sin que leudaran, y salieron todos corriendo con lo que podían tener, ¿sí? ¿Usted recuerda esa escena? ¿La ha leído alguna vez, no? ¿Sí o no? Bueno, acompáñeme, yo no me deje solo aquí. Hay demasiada gente como para que me sienta solo. Y fíjense, después que ellos comienzan a caminar en el desierto, estaban en libertad. ¿En qué estaban? En libertad. Pero miren la ironía. Resulta que su definición de libertad no se parecía a la realidad objetiva que estaban viviendo, ¿sí? Para el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, libertad era estar en casa y comer ajos y puerros y pescado de balde del que le daban los egipcios en retribución a su trabajo forzado. ¿Sí me está siguiendo, no? Una vez que caminaban en el desierto bajo milagros asombrosos, sus cadenas de opresión habían sido rotas, pues ellos le decían a Moisés que en Egipto les iba mejor. Es como si alguien literalmente abrazara a la persona que le hace daño. Yo estoy seguro que usted conoce más de una historia como esa. Amaban sus cadenas. ¿Saben por qué? Porque aunque el significante decía libertad, el significado en el imaginario colectivo era algo totalmente diferente. ¿Me está siguiendo? A ver, para la década de 1940, un psicoanalista famoso, apellido Lacan, no voy a aburrirlos con esa historia, comienza a hablar, publicó una serie de seminarios en la que habla precisamente del deseo. Diga conmigo, deseo. Diga conmigo de nuevo, deseo. Y establece una máxima en la que dice, el deseo es realmente el deseo de otros. Y palabras más, palabras menos, en el seminario aquel hombre define como deseo toda la expresión que nosotros vemos reflejado en alguien más. Dice que cuando un niño nace llora porque requiere la atención de un adulto, así que siempre considera que el deseo tiene que ver con la proyección de alguien más. En otras palabras, lo que usted desea no es lo que realmente desea, sino que es lo que usted está viendo que debería o que querría tener. ¿Se entiende eso? ¿Sí me estoy explicando? Vuelvo otra vez al pueblo de Egipto para comparar lo que le estoy diciendo.
El pueblo sale de Egipto y estaba caminando en libertad, no hacia la libertad, estaban caminando en libertad. Y aún así ellos añoraban en su corazón volver a Egipto y seguir siendo tratados como esclavos. De hecho, los zarcillos con los que los habían marcado, los aretes con los que los habían marcado como esclavos, los fundieron y de ahí se reveló un ídolo. ¿Me está siguiendo? Un Dios a su manera. ¿Por qué? Porque el imaginario colectivo había sido corrompido o había sido permeado con ideas comunes en la sociedad, lo que se había vuelto a lo que llamaremos ahora, diga conmigo, delirio colectivo. Díganlo conmigo, delirio colectivo. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué Lucio me habla ahora de Lacan y seminarios? Voy a irme un poquito más en las escrituras, en el libro de Santiago capítulo 4. Últimamente estábamos estudiando ese libro con los muchachos, con los jóvenes, y me gusta muchísimo cómo Santiago lo expresa. Se lo voy a leer rapidito. Dice Santiago en el capítulo 4: ¿qué es lo que causa la disputa y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y es tremendamente interesante cómo aquel mensaje de Santiago se vuelve tan relevante para nosotros hoy. ¿Sí? Los que conozcan un poco la carta de Santiago, fue dirigida a una iglesia que tenía una cosmovisión hebrea. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Santiago es el hermano biológico, medio hermano biológico de Jesús. Y él escribe una iglesia que estaba compuesta por judíos y que se habían vuelto, se habían convertido, habían creído en Cristo, habían creído en su resurrección, pero les estaba pasando exactamente lo mismo que el pueblo de Israel. Ahora, caminando en libertad, añoraban esclavitud. ¿Por qué? Porque estaban deseando algo que no sabía que realmente no lo deseaban. Eso mismo ocurre cuando hablamos de plenitud. Cantamos todos: si te tengo a ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿Sí o no? Fuera de ti nada deseo, Señor. Y eso lo decimos una y otra vez. Esa canción es hermosa, a mí me gusta muchísimo, y quebranta y la gente llora y fuego, chispa y llama y todo lo que prenda. Pero entonces después terminamos de cantar y seguimos llorando porque nos siguen apremiando las mismas necesidades. ¿Me está siguiendo? ¿Qué está diciendo, hermano Lucio? ¿Que entonces plenitud indica que no tendré necesidades? No. Plenitud indica que vas a estar por encima de tus necesidades. Que las necesidades no llegarán a gobernarte, porque realmente consideras que de su plenitud tomamos todos. ¿Sí me está siguiendo? Estoy hablando de que el Señor te da la oportunidad de seguirlo en libertad y que ya no seas esclavo de la opresión, de la necesidad, de la hegemonía social. ¿Me estás siguiendo? Que tú despiertes a ese delirio colectivo. El Señor quiere que sea redefinido tu concepto de libertad, tu concepto de plenitud, tu concepto de estar lleno, que tus deudas emocionales y espirituales sean saldadas. Él vino a hacerte libre, pero verdaderamente libre. Aquí el texto dice que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Entonces podemos inferir, esto se llama silogismo, podemos deducir de esta premisa que si hay una persona verdaderamente libre, entonces hay personas que son falsamente libres. ¿Sí o no? Que se creen libres pero siguen atados. ¿Saben por qué? Porque aman a su captor. Hermano, pero ¿cómo voy a amar al que me maltrata? Sí, hermano, tristemente así pasa. Y no tienes que ponerte muy espiritual para esto. Si nosotros investigamos un poquito y te remontas a donde quieras, desde los zares en Rusia, la revolución bolchevique, la revolución fascista, la francesa, lo que pasó en Italia con Mussolini, toda Europa, lo que pasó en nuestro país en principio. ¿Cuánta gente no se levantó a defender el imperio español cuando estaba quitando nuestras tierras y a nuestra gente? ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué amaban a sus captores? Porque consideraban que los necesitaban. Se desarrollaba una especie de dependencia hacia ellos. El enemigo tiene mucho tiempo trabajando en esto. Y es imposible experimentar libertad si no tienes un choque rotundo y violento contra la verdad. ¿Amén o no amén? Diga conmigo, pero hasta hoy. Diga, pero hasta hoy.
Son solo 18 hojas, no se preocupen. Santiago comienza a hablar de lo que Lacan nombró 1940 y algo. Santiago lo escribe, no sé, creo que en el 40 o 60 después de Cristo. Y se remonta a esto, pero Santiago resuelve el dilema de la gente. Resuelve el problema de un corazón torcido que altera su percepción del deseo. Dice al final que todo lo que tenemos que hacer es fijar nuevos referentes. Palabras más, palabras menos. Nosotros siempre hemos interpretado este versículo que dice: pedid y no recibid porque no sabéis pedir. ¿Y qué nos dicen en la iglesia? Bueno, tienes que orar diferente, ¿sí o no? Hermano, lo que pasa es que no estás orando como tienes que orar. Tú tienes que romper así, tú tienes que agarrar aceite y echar y sal. Y yo no tengo nada en contra de los actos proféticos, no los estoy criticando. Lo que quiero decir con todo esto es que, hermano, si tú sigues orando con la fórmula que te den por el deseo incorrecto, no importa lo que hagas, lo que lances, lo que arrojes o cuántas veces hables en lengua, no se va a dar. Simple, no se va a dar. El Señor anuncia lo por venir desde el principio y hará todo lo que Él quiera. Es decir, su voluntad es preeminente, preexistente y permanente. No importa lo que yo diga que creo que necesito. Si no se conecta con su voluntad, no tiene sentido alguno. No es verdad. Tóquese así la mente, diga: hoy, diga conmigo, hoy se caen las cadenas de opresión. Diga: hoy se cae el imaginario colectivo. Diga: hoy despierto a la verdad. ¿Sí me está siguiendo, no? Entonces fíjense, luego el libro de Juan, lo leo para ustedes, para avanzar rapidito. Juan capítulo 1, verso 16. Y aquel verbo fue hecho carne, verso 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, él viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A ver, no sé si de repente como lo leí rápido quizás no cae la cosa, pero lo que quiere decir Juan a todas estas es que el Dios invisible, el que no habíamos visto, ¿sí me está siguiendo? El que ellos no habían sido capaces de ver desde el Antiguo Testamento y tradicionalmente, ahora tenían la posibilidad de ver su imagen en Cristo. Se había retomado la imagen en Cristo, ¿sí me está siguiendo? Y ahora, como podemos verlo, como podemos contemplarlo, también podemos imitarlo. ¿Me está siguiendo? Entonces, plenitud tiene que ver con algo que yo tomo de Cristo que es pleno y esto me vuelve pleno a mí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo intento en un mundo donde no contemplo a Cristo, yo comienzo a conectarme con el imaginario colectivo y mi deseo, hermano, esto es de manera inconsciente, mi deseo comienza a parecerse al deseo del resto. ¿Sí? Es decir, si todos tienen un iPhone y el iPhone da estatus, yo quiero un iPhone porque me da estatus. Quizá no lo voy a admitir. Muy poca gente que se compra que gasta dinero que no tiene para comprarse un teléfono que no puede, para impresionar a gente que no le importa, no lo reconoce. ¿Sí? Usted va a ver argumentos, el que se imagine. Lo que pasa es que me gustan las fotos, porque quiero armar un álbum, qué sé yo, y me dijeron que el iPhone son las mejores. Ojo, no está mal tener un iPhone. Si usted me quiere regalar uno, se lo acepto, hago el esfuerzo. No se trata del objeto per se, sino por qué lo hacemos. Y son la causa, no los efectos, lo que realmente nos compete para hablar de plenitud. Porque el problema de cuando venimos a Cristo y no experimentamos plenitud está en la causa de cómo lo interpretamos. Está en el origen, en la cosmovisión con la que lo entendemos. ¿Sí me está siguiendo? Así que Juan dice: antes no podíamos verlo, pero ahora la imagen del Dios invisible se hizo en Cristo. Ahora, le voy a decir algo, un concepto brutal que revolucionó la Edad Media. Todos hablaban de la Imago Dei, que es la imagen de Dios. En un tiempo, cuando una revolución cristiana empezó la Biblia a traducirse a distintos idiomas y ya dejó de ser controlada por un grupo hegemónico, entonces comenzó a ser traducida al alemán, al inglés, etcétera, etcétera, y la gente comenzó a conocer de las escrituras, hubo una alfabetización masiva, etcétera.
comenzó a darse el concepto de Imago Dei, que era literalmente: yo tengo que tratar a la persona que tengo cerca como que si estuviese sirviendo a Cristo en él. ¿Sí me está siguiendo? Cuando nosotros decimos mucho somos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? ¿Cuántos son aquí imagen y semejanza de Dios? Generalmente lo decimos, pero nos quedamos con un solo lado de la verdad. ¿Realmente soy imagen y semejanza de Dios? ¿Sí o no? Yo sé lo que usted está pensando ahorita. Y usted me está viendo y está diciendo: ¿será que el Señor era así de hermoso? Sí, hermano, que estoy haciendo ejercicio. Sí, Señor. Son los chistes que aprendo de mi pastor. Ahora, sí, está bien, soy la imagen de Dios, pero mi prójimo también es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esto de soy la imagen de Dios, ¿qué hacemos? Trátame como tratarías al Señor, pero tú estás tratando a tu prójimo como tratarías a Jesús si estuviese caminando a tu lado. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, antes de yo decir si soy o no soy la imagen de Dios, yo primero tengo que aprender a reconocerle quien está cerca de mí. Ese es el verdadero concepto de Imago Dei. No tengo derecho a decir que soy la imagen del Dios viviente si no aprendo a reconocer su rostro en quien tengo cerca. Si no estudio las escrituras y aprendo de su carácter para expresar a Jesús, tampoco tengo derecho a decirlo. Entonces, cuando más lo conozco, por eso, y aquí toma sentido, y conoceréis la verdad que es Cristo y la verdad os hará libre. En tanto más conozco de la verdad, más se va fijando mi deseo en lo que es real y mi proyección de futuro se va ordenando. ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén o no amén? En otras palabras, mi deseo se va corrigiendo. Ya puedo tener un iPhone, pero no me mueve. Ya no se trata de estatus, se trata de impacto. Una iglesia de poder relevante en el siglo XXI no es una iglesia que parece bendecida y prosperada. Es una iglesia que tiene la capacidad de ejercer poder y transformación sobre la sociedad. ¿Sí? Muéstrame una iglesia que es influyente socialmente y te mostraré una iglesia con poder. ¿Sí me está siguiendo? La transformación social es el verdadero poder de la iglesia. La definición de poder tiene que ver con lograr hacer que otras personas hagan lo que una persona quiere que haga. Tú me dirás: bueno, Lucio, pero eso es una definición secular. Es la definición de poder. El Señor Jesús dijo, cuando sus discípulos habían venido, aquellos 70: Señor, los demonios se sujetan y los enfermos son sanados. Habían señales, diga conmigo, señales. Pero Él le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, una cosa son señales y otra cosa son poder. Pero en algún punto de la historia se nos unieron estas dos y alteraron nuestro concepto, ¿sí? Y entramos en el delirio colectivo de pensar que la manifestación de una señal era sinónimo de poder. Quiero reventar un mito hoy. ¿Las señales son importantes? Sí, claro que sí. El Señor Jesús anduvo en medio de nosotros y manifestó señales, pero no son poder. No son determinantes. El mismo Jesús sanó un montón de leprosos y solo uno volvió a agradecerle. Si las señales tuvieran el poder de transformar una conducta, entonces todos habrían vuelto. ¿Sí? Pero en el sermón de Pedro, después del Pentecostés, que vino sobre ellos el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. ¿Me está siguiendo? Entonces, en el sermón de Pedro hubo poder, aunque no recuerdo que haya manifestado a priori señales. ¿Me sigue? El milagro de hablar en lenguas tuvo que ver con conectar, con hablar el lenguaje en el corazón de la gente que estaba presente. En otras palabras, todos hablaron en distintos idiomas, dialectos y papiamentos de todas las personas que estaban. Imagínense una persona que salga por allá de una pequeña aldea de Etiopía y haya ido a ese lugar, a ese peregrinar el día del Pentecostés y haya escuchado hablar del mensaje de la cruz en su propio idioma. Ese fue el verdadero milagro. Eso es una enorme señal. Pero poder fue lo que ocurrió después, cuando esta persona renunció a años de cultura para aceptar en su vida y en su corazón a aquel que lo llena todo y en todo. ¿Sí me está siguiendo? Diga conmigo, eso es poder. Diga, eso es poder. Efesios 1, capítulo 25. Lo voy a leer desde el 17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la herencia en los santos. ¿Sí? Voy a resumir esto. Básicamente aquí el apóstol está hablando de la importancia de que nuestro conocimiento sea alumbrado con una verdad. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Y que nuestro saber sea transformado. Voy a decirlo en términos de lo que hemos venido hablando. Está hablando el apóstol Pablo en desconectarnos del imaginario colectivo para conectarnos con la verdad que nos redefine verdaderamente qué es ser libre y qué es ser pleno. ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Por qué se lo dice? Porque no sabían cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. O sea, le está diciendo, ustedes tienen que saber cuál es la verdadera herencia que tienen, cuál es la riqueza de la gloria de los santos, porque ustedes siguen esperando que venga un tipo que los lidere políticamente, pero no están entendiendo que esto es algo mucho más trascendente. ¿Sí me está siguiendo? Esto es algo mucho más trascendente. Cuando tú estás preocupado quizás por algo temporal, el Señor te está hablando del poder de transformación, de una decisión eterna, de algo que trasciende tiempo, trasciende espacio y trasciende generaciones. Luego dice en el verso 21, sobre todo principado, autoridad, poder, Señor, aquí dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, todo, no solo de este siglo, sino también del venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dale un aplauso al Señor, si no es maravilloso. El Señor acaba de decir que por encima de principados, por encima de potestades, por encima de gobiernos, por encima de reinos, Él dio por cabeza a la iglesia, que toma de Él su plenitud, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Entonces dígale que está a su lado, esto es más allá. Dígale, esto es más allá. Tienes que saber que esto es más allá. Tienes que saber cuál es la esperanza con la que nos ha llamado. Tienes que saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Tienes que saber cuál es la supereminente gracia de su poder. Tienes que saber cuál es tu posición allá arriba, sentado a su diestra, en lugares celestiales. Tienes que saber cuál es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Así que en este punto en el que vamos, ya usted estará de acuerdo conmigo en que plenitud es un todo, pero es una totalidad compuesta. Diga conmigo, totalidad compuesta. ¿Sí? Ahora, yo he venido hablando de todo, pero ahora quiero definir la suma de las partes. Hemos venido hablando de todo, pero ahora quiero definir la suma de las partes. ¿Se entiende? Porque plenitud es una totalidad compuesta. ¿Se entiende? Hermano, dígame sí, no. Dígame en inglés, speak slow. Fíjense algo. El pueblo de Israel entra a Egipto como familia, ¿sí o no? 70 personas más o menos. Después hablaremos de una referencia interesante que hay allí. Y sale de Egipto como nación. Hay quien dice que para un censo en algún punto de números, creo, habían cerca de 600,000 hombres de a pie que estaban prestos para pelear batallas. Por lo que algunos estiman que entre niños, extranjeros y mujeres, y estos 600,000 hombres de a pie, estamos hablando de cerca de 2.500.000 personas. Esto es completamente especulativo, pero no altera el mensaje que estamos compartiendo. ¿Se entiende? Estamos hablando de que entraron 70 personas y salieron millones. Es decir, entraron como familia y salieron de Egipto como nación. ¿Me siguen? Ahora, esto era una nación, pero que aún no era Estado. ¿Se entiende? Era una nación de nómadas itinerantes que andaban caminando por el desierto. Necesitaban estructura, orden, una estructura de gobierno, orden social, ¿sí? Necesitaban clasificación. Así que Moisés comienza un orden estructural. Para Levítico 23. ¿Qué pasó aquí? Arrancaron las hojas. En Levítico 23
Usted puede estudiar toda la historia de Levítico y se va a ver todo ese proceso de ordenamiento, sobre todo sacerdotal, entre otras cosas, la fiesta, los sacrificios, etc. Pero exactamente en Levítico 23 hay algo que para mí define las partes que completan la plenitud. El mismo Señor habla a través de Moisés y se generan las Moadim. Las Moadim eran lo que luego traducimos como fiestas, ¿sí? Así lo traducimos. Lo que pasa es que, coincidimos en el mismo significante. Fiesta es fiesta, pero en significado como latino, para nosotros, fiesta es otra cosa, ¿sí? Para la cosmovisión hebrea, esa palabra Moadim o Moab tiene que ver con una gran convocatoria. De hecho, más adelante dice Mikras Kodesh. Perdonen mi mala pronunciación, pero es básicamente algo como citas solemnes o citas santas. ¿Me está siguiendo? En otras palabras, el Señor establece reuniones en las que se daría cita con su pueblo. ¿Me sigue? Y estableció 7 reuniones. Hoy día se celebran más, pero las citas solemnes, santas, perpetuas, que el Señor dejó como estatuto perpetuo, son 7. Y se volvieron un ciclo anual. ¿Sí? ¿Me sigue? Y de estos principios quiero hablar para hablar de las Moadim. Por eso usted vio referencia en este opening que hicieron las muchachas, donde fueron fiesta por fiesta, intentando destacar los principios. No porque nosotros querramos ahora comenzar a celebrar la Pascua y todo esto. Básicamente queremos exponer, ¿sí? Extraer de toda esta maravillosa narrativa, que obviamente está cargada de verdad y de su espíritu. Queremos extraer los principios que tenemos que entender para poder vivir en plenitud. ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén o no amén? A ver, entonces todo comienza con la primera fiesta, llamada Pascua. ¿Cómo se llamaba? Pascua. Y voy a pasar rapidito por cada fiesta, así que no piensen que me voy a quedar, me voy a extender. Es un tema amplio y lo invito, hermano, a estudiarlo. Es verdaderamente apasionante. Y va a escuchar cualquier cantidad de citas y referencias en internet, así que préstenle mucha atención. La Pascua nos recuerda cómo comienza o cómo comenzó todo. Aquella noche en la que estaban sentados alrededor de la mesa los judíos en Egipto, en Gosén, ¿sí? Y estaban sentados alrededor de la mesa y comían de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado a través de Moisés. Habían sacrificado un cordero, comían del cordero y habían teñido la puerta de sus casas con la sangre del cordero que marcaba la redención, que le decía al espíritu de la muerte: hey, la deuda de ellos ya ha sido pagada. ¿Me sigue? ¿Amén o no amén? Entonces, si yo quiero entender plenitud, yo tengo que entender que hay 7 temporadas en las que Dios de alguna forma decodifica plenitud. Ahora, ahí es importante aclarar que la plenitud no es un fin en sí mismo. La plenitud es un camino. ¿Qué es la plenitud? Un camino. Es el equivalente a que yo diga que la salud es un fin. Así que yo entreno y como bien para tener salud, y cuando lo alcanzo digo, ya puedo comer y dejar de entrenar porque alcancé salud. ¿Estaría bien eso? No. ¿Por qué? Porque la salud no es tampoco un fin en sí mismo, es un medio para vivir mejor, ¿sí o no? Y lo mismo ocurre con la plenitud. Hay mucha gente dentro de nuestra fila, dentro de la iglesia, hermano, que ha aceptado a Cristo, quizás ha logrado que su nombre sea escrito en el libro de la vida, pero no están viviendo en plenitud. Porque no se han atrevido a vivir de acuerdo a los principios que dejó en su palabra. Porque no han querido renunciar a las cadenas de su opresor. Porque muchísimas veces amamos al que nos oprime. ¿Sí me está siguiendo? Así que la primera temporada para alcanzar plenitud comienza con la muerte de un inocente. Diga conmigo, todo comienza con muerte. En otras palabras, no puedo vivir plenitud si no estoy dispuesto a morir. Y así se siente desconectarme del imaginario colectivo, literalmente como morir. Es despertar a la Matrix, es no parecerme a los demás, es incomodar a los demás. ¿Sabe? Escuché una frase que me gusta mucho, y es que la gracia es escandalosa, pero la santidad es ofensiva. ¿Saben? La santidad no es un elemento para defendernos del mundo, es una ofensiva espiritual. Cuando yo digo que me guardo y que creo en el orden y en verdad objetiva, cuando yo digo que yo no aplaudo verdades relativas, ni creo en relativismo o en realidades líquidas, estoy ofendiendo a la mayoría. ¿Me sigue? Pero esa santidad ofensiva termina siendo el avance de nuestro reino. ¿Usted me está siguiendo? Para poder defender una santidad objetiva, yo tengo que estar dispuesto a morir. Yo tengo que estar dispuesto a morir a la aprobación.
Yo tengo que estar dispuesto a morir a que me acepten, a ser acepto en un determinado grupo. Yo tengo que estar dispuesto a morir al reconocimiento público de alguna manera. ¿Sí me está siguiendo? Obviamente un mensaje como este no genera muchos me gusta, porque no se trata de simpatizar con partidarios. Se trata de despertar a una iglesia de poder, con poder de transformación, de alterar y de cambiar conductas para hacerlo volver a donde comenzó todo. Amén o no amén. Denle un aplauso al Señor, que está muy serio ahí. Entonces la primera fiesta comienza con la muerte de un inocente. La segunda fiesta, panes sin levadura, nos recuerda aquel momento. Se dice que pasaba la medianoche, el faraón dice: llévate a tu pueblo, pero llévatelos ya. Así que le tocó decirle a la gente: vámonos, recojan lo que puedan y vamos a salir de aquí corriendo, tomen lo que puedan. Así que ellos no alcanzó el tiempo para que el pan leudara. Esta fiesta se establece para recordar la salida del pueblo de Egipto. Diga conmigo: sin apegos. Diga conmigo: una salida sin apegos, sin tiempo para despedirse. Y es que hay mucha gente que dice: dame un chance, dame un tiempito. Sí, yo quiero morir, pero dame chance. Es que necesito terminar algunas cosas que voy dejando atrás. Y a veces la gente se queda en ese chance, ¿sabe? Porque para el que Dios llama, hermano, no hay vuelta atrás. Mirar atrás te priva de vivir en plenitud. Es necesario salir en el momento, ser radical. Porque si entiendes que en Él lo tienes todo, no tienes que buscar lo que vas dejando en el pasado. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo? Quedaron calladitos. Y la fiesta de panes sin levadura nos recuerda cómo un poco de levadura puede inflamar absolutamente todo. También para ellos pasaban 7 días comiendo pan sin levadura y hierbas amargas, para recordar cómo tenían que mantenerse puros sin hinchar su corazón con la levadura del delirio colectivo. ¿Me estás siguiendo? Amén o no amén. Ya conmigo: sin despedidas, sin apego, sin tiempo para lamentarse y sin tiempo para leudar. Denle un aplauso al Señor. La tercera fiesta, avanzo rapidito. La tercera fiesta, la de las primicias, ocurría cuando llegaba la cosecha de la cebada. Todos empezaban a celebrar la primera gavilla y tiene toda una normativa, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en que esta fiesta el Señor quería fijar en ellos, entender que la prioridad era su comunidad. Miren, cuando se cosechaba la cebada o el trigo, había una exigencia de que todo lo que estaba junto al camino, incluso lo que cayera de las gavillas que tomaban los recolectores, quedara en el camino y quedara en el piso. Era la forma de alimentar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Estamos hablando de que el Señor estaba edificando una sociedad sin necesidades. Estaba desarrollando la estructura de una sociedad con un diseño tan perfecto que, a pesar de que de alguna manera había un organigrama social, nadie tenía por qué padecer necesidad. El Señor estaba hablando de una sociedad plena. Amén o no amén. De que nadie iba a pasar hambre porque todos trabajarían para todos. Probablemente unos avanzarían más que otros, pero nadie se quedaría sin sustento y sin pan. ¿Sí me están siguiendo? Amén o no amén. Las primicias nos recuerdan lo importante que es fijar primero quiénes somos antes de lo que hacemos. Yo le decía a mi esposa, en el lugar en el que trabajamos, yo le decía: hay decisiones que tenemos que tomar. Y toca decidir si somos empresarios o hijos de Dios. Y yo le decía: prefiero pensar como un hijo de Dios que intenta ser empresario a ser un empresario que fracasa como hijo de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Yo le decía: las decisiones que estamos tomando quizás no sean las que me recomendaría Kiyosaki. A lo mejor no están en el libro Padre Rico y Padre Pobre. ¿Sí? Pero son las que honran a mi Padre, porque primero es quien soy antes de lo que hago. Y no le digo que sea un camino fácil o sencillo, porque yo también tengo calculadora y sé cómo sumar para que las cosas den más. Pero a veces eso corrompe el propósito de lo que estamos haciendo. ¿Sí me está siguiendo? Hermano, y sobre todo en un país como este, que hay tanta turbulencia económica, la oportunidad para ser mejor comerciante que hijo de Dios se presenta cada rato.
siempre le va a tocar la puerta. Algún negocio raro. Y lo justificamos con las necesidades. Si usted negocia su integridad para satisfacer una necesidad, ya usted dijo a quién está obedeciendo. De esa manera es imposible alcanzar plenitud, porque Él no comparte su gloria con nadie. Adoramos lo que obedecemos. Si yo obedezco mi necesidad, entonces adoro mi necesidad. Y hay una imposibilidad en servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Y el Señor no lo dice como una sugerencia, lo dice de manera imperativa. No se puede. O sea, en otras palabras, o sirves a uno o sirves al otro, pero servir a los dos al mismo tiempo es imposible, porque no podemos estar en dos lugares y movernos en dos pensamientos de manera simultánea. ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén o no amén? A ver, sigo. La fiesta del Pentecostés. Ustedes saben que cuando el Señor le entregó y talló los mandamientos en aquellas tablas de piedra, en aquel lugar en el Sinaí, fue precisamente un Pentecostés. 50 días después de Pascua. Se celebraba la Pascua. Después de la Pascua venía la fiesta de panes sin levadura. Y luego de que se cerraba esa fiesta, que era un día, venía entonces 50 días y se celebraba el Pentecostés. Después de la fiesta de primicias, si no me equivoco. En el Pentecostés fue donde el Señor talló con su dedo los mandamientos que fueron entregados a Moisés. Los judíos hoy día dicen de que esto fue la expresión. Con 10 dichos Dios se expresó al hombre. Fue la forma en la que Dios se dio a conocer con el hombre, a través de 10 dichos. Baja Moisés con las tablas de piedra, ¿y qué ocurre? Encuentra al pueblo entregado a una locura de excesos, porque sus deseos eran los deseos de otros. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Sí está atando cabos. Así que revienta las tablas, y ese día murieron 3,000 personas. ¿Sí? ¿Me sigue? Hermano, le estoy resumiendo la historia, usted investíguelo. Pero, diga conmigo, pero hubo otro Pentecostés trascendente para nosotros. En el aposento alto había un grupo de gente que estaban juntos y descendió ya no Moisés con tablas de piedra, ahora descendió el Espíritu Santo, y no para tallar los mandamientos en tablas, sino en el corazón de los hombres. Y un viento recio sopló y los llenó de su espíritu, y hablaron con denuedo, y lo que en principio implicó la muerte de 3,000, ahora vino a ser la salvación de 3,000 que redimieron lo que pasó en el pasado. Y quizás la letra estuvo matando gente, pero el Espíritu ahora vino a vivificar, a traer vida y a traerle en abundancia. ¿Sí me está siguiendo? Eso celebramos en su Pentecostés. Aparece una vez más nuestro Señor Redentor, redimiendo nuestro Pentecostés, revirtiendo lo que pasó en aquel monte de Sinaí. Y sabes, todas estas fiestas se expresan en un candelabro de 7 brazos. No traje la imagen, debí haberlo hecho, fue un error mío. Lo cierto es que era un candelabro de 7 brazos llamado menorá, ¿sí? Y la fiesta del Pentecostés se ubica justo en medio, porque es donde Dios quiere su espíritu, en medio. ¿Sí me está siguiendo? La palabra corazón en hebreo es literalmente en medio de. Es la palabra lev, que significa en medio, en centro. Yo sé que con el tema de las primicias y la prioridad, muchos de nosotros decimos, bueno, que el Señor sea tu prioridad, pero Dios no quiere ser tu prioridad, Dios quiere estar en medio. ¿Sí me está siguiendo? Cuando el Señor habla a las iglesias del Apocalipsis, le dice, yo soy el que se pasea ¿dónde? El que se pasea de primero, el que se pasea en medio de los 7 candelabros, ¿sí o no? En medio de la llama, en medio de los espíritus, en medio de las iglesias. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El Señor quiere moverse en medio de ti. La fiesta del Pentecostés es ese momento en el que perseveramos en oración. Hemos trascendido, hemos pasado por la muerte, hemos pasado por la renuncia rápida y violenta. Hemos puesto y hemos entendido que nuestra verdad y nuestra adoración es nuestra prioridad. Y entonces, diga conmigo, entonces, viene un viento recio que sopla, que llena mi corazón de su espíritu. Y ahora en medio de mí está su Espíritu Santo, haciéndome expresar su poder de transformación. Amén o no amén. Eso vuelve una iglesia relevante. Eso vuelve una iglesia propicia para este tiempo. Una iglesia que no tiene poder de transformación. Es una iglesia que no manifiesta o no expresa su espíritu, aunque tenga señales. Seguimos. La fiesta de las trompetas. El Yom Teruah. Esta fiesta, que viene a tener un carácter profético,
ocurría en el séptimo mes. Hoy día se celebra también el Rosh Hashanah, el año nuevo judío, uno de tantos años nuevos que ellos celebran. Séptimo mes. Lo cierto es que ocurría solo el primer día en que salía una luna nueva. Ellos no tenían manera de anticiparlo. O sea, ellos sabían que la fiesta de la trompeta era en el séptimo mes. ¿Sí me siguen? Pero, ya conmigo, pero no podían anticipar cuándo era la luna nueva. Y dependía del avistamiento de un testigo que corriera y notificara al Sanedrín que era luna nueva, y entonces sonaba un shofar. Así que todo el mundo tenía que estar preparado para que cuando sonara el shofar, comenzaban a sonar los shofares y se movía en medio del pueblo el Ruach HaKodesh, el aliento sagrado, y la gente se estremecía y celebraba aquella fiesta de trompeta que anunciaba el advenimiento del amado. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí está notando lo profético de esto? En el momento del séptimo mes, en el tiempo final, entonces cuando venga la luna nueva, nadie sabe el día ni la hora, pero sonará la trompeta y tiene que haber una iglesia preparada. Yo no puedo caminar y moverme en plenitud si no estoy listo. ¿Sí me está siguiendo? Yo no puedo caminarme en plenitud si no estoy listo. Y esto, hermano, ojo, aquí va un exhorto para una iglesia escapista. Cuando han estado pasando muchísimas cosas en el mundo, en el escenario geopolítico, usted lo ha visto, guerra y cualquier cantidad de situaciones y cosas que no vienen al caso ahora mismo. Y esto ha promovido cierto temor y cierto interés por estudiar los mensajes finales. Hay gente incluso que se ha atrevido a anticipar con fecha y hora la llegada del Señor, para el día tal, para la fecha tal, X, Y, Z. Pero si algo dejó el Señor, el mismo Jesús, claro, Él dijo: cuando ustedes vean todas estas cosas, no se turben. Cuando vean rumores de guerra y situaciones y demás, Él dijo: cuando mi evangelio del reino, sea predicado en todo el mundo, entonces será el fin. Entonces, ¿cuál es la actitud de una iglesia que está lista para el sonar del shofar? No es una iglesia que dice: Señor, quiero que me lleves rápido, ven pronto, porque soy demasiado santo y tengo que elevarme las nubes para no contaminarme. No, no es una iglesia escapista. Es una iglesia que se mueve a propagar el mensaje del evangelio, para que el evangelio del Señor sea predicado en todas partes, para que su misericordia alcance cada rincón del mundo. Y entonces será el fin. Entonces podrá sonar la trompeta y la iglesia tendrá la satisfacción de haber establecido el mensaje del evangelio en cada rincón de la tierra. Así que si tú has sentido que estamos en tiempos finales, esto no son para amedrentarte o para que tengas miedo o para promover el escapismo. Es para apretar nuestra ofensiva en contra de una sociedad que ha querido arrebatar almas del cielo. ¿Sí me está siguiendo? Sonó mi temporizador. Vamos con la expiación, que era la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, conocida como el Yom Kippur. Venía un cabrito, le colocaban la mano, transferían los pecados del pueblo, al cabrito lo mandaban al desierto, se quedaba otro que lo sacrificaba. Pero pasaba algo interesante entre el Yom Kippur y la fiesta de las trompetas. ¿Sabes? La palabra arrepentimiento, todos la conocemos, convertir, es la palabra en griego metanoia, ¿sí? Todos la hemos escuchado, ¿sí o no? Y todos hemos escuchado hablar de ese prefijo meta, que ahora es muy popular. Habla literalmente de cambio, pero, una vez más, diga conmigo, para los judíos no se trataba de un cambio de mentalidad. El arrepentimiento se trataba de la teshuvah, que era literalmente volver. Era un cambio de dirección y un reposicionamiento. ¿Sí? Les pongo un ejemplo claro. El pecado, lo que es llamado como pecado para el judío, era errar el objetivo, ¿sí o no? Era errar del blanco. Entonces ellos sabían que cuando estaban caminando no iban en pro del objetivo, necesitaban volver. Así que comenzaban lo que llaman ellos los 10 días de la Teshuvah. Desde que sonaba la trompeta del Yom Teruah hasta que venía el tiempo de la expiación en el Yom Kippur, empezaba el proceso de la Teshuvah, que era volver, en donde ellos identificaban debilidades, examinaban actitudes a través de la introspección, había un cese de hacer el mal. O sea, un comportamiento errático. Ellos dejaban de comportarse de manera errada, confesaban sus faltas. Y esta confesión, hermano, va más allá de decirle a un hermano, ¿sabes qué? ¿Qué pecado? Tiene que ver con admitir. Porque cuando yo no soy capaz de admitir que estoy haciendo algo mal, no hago consciente lo inconsciente y me termina gobernando.
Otro famoso psicólogo dijo en algún momento, Carl Jung, decía: si no hacemos consciente lo inconsciente, nos dejaremos dominar de esto y lo llamaremos destino. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Así que en la Teshuvá, que ocurría en este periodo de tiempo, era importante arrepentirse, era importante hacerse consciente de lo que estaba haciendo mal para poder traer corrección. Y por último, la resolución, que tenía que ver con el compromiso para actuar diferente, para reparar el daño y para resarcirlo de ser necesario. En otras palabras, si alguien en ese tiempo admitía que había estafado a alguien, tenía que devolver lo que había estafado con una indemnización. ¿Me sigue? Imagínense ese equilibrio social. No habían estafas, no había necesidad y no había desamparado. Era un diseño, era un modelo social perfecto, ¿sí o no? Y si nosotros lo extraemos para nuestro tiempo, es la forma de vivir en plenitud. ¿Cuántos lo creen? Y por último, hermanos, los tabernáculos, que era la fiesta que ustedes vieron cuando las muchachas armaron una tiendita, ¿no? Les recordaba al pueblo de que ellos vivieron en tiendas, en que no tiene que haber apegos de piedras y de territorios. El Señor no necesariamente los llamó solamente para ser una nación anclada en un territorio, sino para transformar todo el mundo. ¿Sí me está siguiendo? Para mí el tiempo de los tabernáculos celebra cómo no había necesariamente un templo que pudiese contener la presencia de Dios, sino que literalmente ellos construían una tienda que perseguía su presencia. Se dejaban direccionar por el Señor y la nube de su presencia los terminaba direccionando. O sea, la fiesta de los tabernáculos, incluso cuando se hacía la tienda, le colocaban palmas en el techo, ellos dormían en ese lugar y todos en familia les gustaba contemplar las estrellas en la noche y recordaban cómo el Señor le había prometido a su padre Abraham darle tanta descendencia como las estrellas del cielo. Se reconectaban con quien realmente eran desde adentro. ¿Sí me está siguiendo? Entonces había un reseteo social, cultural. ¿Sí me estoy explicando? A ver, el tiempo del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, era la reconexión con el principio. Era la última fiesta que se celebraba y luego todo el ciclo se volvía a repetir. Porque diga conmigo, el camino hacia la plenitud, es constante. O sea, yo no digo que alcanzaré una plenitud, sino que necesito vivir en plenitud. Porque no es algo que necesariamente va a pasarme. Es una vida en la que voy a estar andando. ¿Amén o no amén? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? 7 temporadas claras para vivir en plenitud. Y la redefinición de lo que realmente es libertad. ¿Amén o no amén? No invita a que se ponga de pie, hermano. Solo me pasé 5 minutos. Den un aplauso al Señor si usted se lo va a dar. El único digno de gloria, el único digno de alabanza. Preparó este tiempo para ayudarnos a mirar en introspección, a mirar hacia adentro y revisar si el cimiento de nuestros sistemas de creencia, de nuestros paradigmas, está realmente afianzado sobre una roca. O si cada vez que venga la turbulencia económica, la turbulencia cultural de este sistema, nos vamos a dejar mover. Y realmente estamos viviendo en plenitud y estoy anclado y firme sobre la roca. Es tiempo para mirar hacia adentro y decir: Señor, ayúdame a hacerte teshuvá donde me toque. Ayúdame a volver al principio, a donde comenzó todo. Y esto no se trata, insisto, en cosas materiales. Se trata de una relación genuina. Hermano, usted puede ver en internet cualquier cantidad de ministerios prominentes, impresionantes y masivos que se acostumbran tanto a ser ministros que terminan liderando multitud, pero se extravían. Porque no se atreven a mirar hacia adentro para volver. O a reconocer que se debe volver. A David le pasó. Estaba tan acostumbrado a ser rey que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, se quedó en casa. Y la costumbre de ser rey y la soberbia quizá terminó torciendo su corazón. Cometió un error que le costó la vida de un montón de gente. ¿Sí o no? Sin embargo, la Biblia lo habla, el Señor lo expresa como un amigo íntimo en los Salmos. Todos podemos tener la propensión al error. El punto es que seamos capaces de mirar hacia adentro, de corregir,
de transformar, de desconectarme del delirio colectivo, de estar dispuesto a morir. Amén o no amén.